sé si son los 7 primeros minutos o 10 primeros minutos, sí, no está igualado, ha estado a favor de ellos, pero que este partido ha sido lo que yo. A mi punto de vista, yo creo que hemos jugado contra un buen equipo, pero que a partir del gol que han hecho ellos, creo que el equipo ha atacado, ha llegado, y ellos, la verdad que quitando a balón parado, creo que poco peligro nos han hecho, creo, sinceramente. Y creo que el equipo, lo que más me ha gustado, que bueno, que contra un equipo de estos que tiene una plantilla, un buen equipo, pues después del gol ha levantado la cabeza y ha ido por el partido descaradamente, sin mirar los riesgos que se corrían, que te podían hacer el segundo gol, porque tienen jugadores de calidad arriba. Y yo creo que en algunas acciones, 2 o 3 claras que hemos tenido, pues creo que podríamos haber hecho algo más. Yo creo que estoy contento con el trabajo del equipo. Ha habido fases que se han jugado bien, pese a que, como todos sabemos, el campo no está para mucha floritura, y yo creo que ha sido un triunfo merecido. Adolfo, y se pueden hablar cosas muy positivas del equipo, pero tú hacías referencia ahora, los primeros 10 minutos ha salido el equipo dormido, sí, cuando tenía que decir aquí el que manda soy yo, ¿no? Un equipo líder en su campo. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón? Bueno, pues porque a lo mejor nos han cogido unos espacios ahí de ataque por banda, que nos han cogido las situaciones. Hemos trabajado esta semana lo que eran las basculaciones rápidas sobre banda, porque ellos tienen jugadores de 1 contra 1 buenos, y bueno, pues esos 10 minutos pues no han sido tan buenos como otras veces, pero yo lo que me quedo después de eso es la reacción. Entonces un equipo, si como tú dices, un equipo que a lo mejor quiere ser líder y es líder, esos 10 minutos los tiene mal, también hay que ver que un equipo líder también se sobrepone a esas situaciones y remonta un partido y sigue siendo líder, ¿no? Adolfo, no sé cómo habrás visto tú, Juan Marrero dice que ha habido 2 penaltis muy dudosos a favor del Badajoz y sin embargo se han tragado 2 a favor de su equipo. Pues bueno, yo no sé, yo es que ya en esta historia no me gusta entrar, pero bueno, parece que cuando es a favor de algunos, parece que no queremos entrar a entrenadores, pero yo pienso que los penaltis, creo, a mi punto de vista, ha sido claro, vamos. Uno me ha quedado un poco duda, que no sabía yo si estaba dentro, estaba afuera, pero también es verdad que nos han dado un gol clarísimo, es que la pelota no ha salido, y respecto a los 2 penaltis de ellos, yo no me acuerdo dónde ha sido, ni dónde ha sido, ni qué zona del área, ni nada de eso. Y mola uno, el otro no sé de dónde ha salido. O sea que eso no, pero bueno, cada uno tiene su punto de vista, lo respeto. Yo con lo que me quedo es que hemos jugado contra un gran equipo, creo que lo hemos superado en gran parte del partido, y muy contento por el trabajo del Badajoz. Salvo el gol, ellos no han tirado puerta, que yo recuerde. Hombre, eso es lo que digo, ¿no? Que ellos, bueno, a partir de nosotros y arriba y tal, pues hemos dejado algunos espacios, pero que ocasiones claras de gol, de acercamiento, de a lo mejor entrada por banda, no he visto ninguna. Simplemente a balón parado han tenido una ocasión muy clara, ¿no? Pero lo que es a balón parado, yo creo que nosotros hemos llegado, hemos tenido que tener una clarísima ahí, en fin, a una de Pisi también, otra del Marco. Nosotros yo creo que hemos entrado, hemos llegado por banda, y me refiero a eso, son ocasiones, ¿no? Hablabas de Marcos, hoy ha jugado en lateral derecho, jugador polivalente, pero en el caso de hoy, lo del lateral, porque estaba mal José Gutiérrez o decisión técnica. Bueno, ha sido un poco de todo. José Gutiérrez lleva muchos partidos jugando y con molestia, tiene un problema del pubis y tal, y he considerado hoy, como ellos tenían mucha altura también, a balón parado, y además el Marco está habituado a jugar en lateral derecho, en lateral izquierdo, pues esa polivalencia, y también para que se habitúe un poquito ahí. Bien, es verdad que a lo mejor no ha entrado en la zona, también tenía a Ruiz, que es un jugador muy dinámico, bueno, pero creo que ha cumplido, luego se ha sentado un poquito, y lo que sí trataré es derrotarlos un poquito, ¿sabes? Porque son muchos partidos seguidos, y en eso estamos, de que vayan repartiendo los minutos. El cambio de Tony, me imagino que ha estado sin entrenar toda la semana, era reservarle un poco, ¿no? Es que Tony estaba fundido. Tony ha hecho un trabajo sin no ha entrenado casi nada, y bastante es que ha estado ahí. Ayer mejoró mucho, y entonces el tobillo no le dolía. Lo que ocurre es que, bueno, se nota que de aquí pues le fallaba los pulmones, ¿no? Pero ha hecho un trabajo fenomenal. Que se ha sacrificado, ha hecho un gol, que es lo suyo, y después ya para descansar y a curarse bien el tobillo. Un rival menos de cara a luchar por el título, ya definitivamente. Llevar menos, un partido menos, que es importante, pues ya lo que vamos quitando es un partido. Pero ya te digo, yo siempre estoy repitiendo la misma historia, seguramente vosotros diréis, este es muy pesado. Pero cualquiera, como no estés metido, como ha pasado en los primeros 10 minutos, te pinta la cara. O sea, tenemos, como yo le digo a ellos, tenemos que estar muy concentrados.
porque eso lo que nos va a hacer es que mejoremos en el juego. Tenemos que estar muy atentos, tenemos que intentar mejorar cosas, y la plantilla lo está haciendo, lo está intentando, para cuando lleguemos al objetivo decir, bueno, pues esto ya lo hemos ido mejorando y tenemos más confianza de cara a objetivos mayores. La ventaja que va llevando, ¿se puede ir permitiendo ir descansando jugadores con vista ya a la liguilla, o todavía es muy pronto y lo puedes hacer a mediados de abril, hacer una mini pretemporada? El tema es que cuando ya, lo que tengo pensado es que cuando ahora ya escampe un poco, que deje de llover, se puedan conseguir campos por ahí, pues la verdad es que intentar trabajar por la mañana y por la tarde la gente que no está jugando, darle minutos con partidos de, por ejemplo, con regional, con juveniles, para que todo el mundo tenga ese ritmo de juego, ¿no? Entonces en eso estamos. Y cuando ya estemos más avanzaditos, pues darle minutos que considere a todo el mundo. Por ejemplo, Cristian hoy ha salido también en una situación difícil al final ya del partido, con muchos cambios y todo eso, y ha tenido 2 o 3 detalles que no se le habían visto en el partido frente al Domenico, pero me parece muy interesante. Cristian es un jugador muy dinámico, un jugador con mucho criterio. Lo que ocurre es que, bueno, los que están jugando lo están haciendo muy bien, y cualquier minuto que tengan lo tienen que aprovechar, pero sí es verdad que, bueno, que es un jugador que tiene mucho criterio, que se está adaptando a la plantilla y que lo considero que puede ser muy útil para de cara a próximos partidos. Yo me quedo, Adolfo, no sé, te pregunto, aparte del resultado, ¿con qué te quedas? ¿Con la respuesta que hizo el equipo sobreponerse a esa situación adversa de no haber salido muy metido en el partido y encajar un gol temprano? Pues me quedo con eso, con la reacción que ha tenido el equipo ante un buen rival. Ante un rival que le ganó el otro día a Jerez. Entonces esa reacción con 1-0, si lo hace a lo mejor con un equipo de mitad de tabla o de abajo, no tiene la importancia que pueda tener para mí ahora. Pero yo sé y hemos comentado que esa situación que le hemos dado en el gol pues no puede pasar, porque ha habido ahí un momento de desajuste, de posiciones, cerrar mal, ha habido momentos ahí que no me ha gustado nada, pero la reacción del equipo ha sido fenomenal, entonces con eso me quedo del partido. Cubi ha vuelto a su puesto titular y en la línea que ha tenido toda la temporada, ¿no? Sí, yo para mí creo que le falta todavía minutos, le falta con esa chispita que tenía de anticipación, del juego aéreo, pero es un jugador importante, un jugador que tiene mucho carácter, y entonces eso al equipo también le faltan esas cositas. Ya he dicho bastantes veces que este es un equipo joven relativamente, pero joven. Entonces esta gente que tiene carácter, que tiene personalidad, es muy buena para los demás.